Gracias y muy buenas noches a todos y a todas. Agradecer a Jurispe. Y bueno, obviamente por las fiestas, la ciudad de Lima se pone bastante caótica con el tráfico y lamentablemente lo que a veces uno proyecta en algunos minutos de traslado, lamentablemente se convierte en una situación infernal, diría yo, sobre todo en estos días en los cuales obviamente nos acercamos a celebrar las fiestas patrias y la ciudad se pone en movimiento. De todas maneras, las disculpas correspondientes, pero estamos acá para aprovechar este par de horas que nos brinda Jurispe para hablar de un tema que creo que es de mucho interés. Es prepararnos para lo que tiene que ser afrontar una litigación, para afrontar una audiencia, para poder armar una teoría del caso, como es el título de este evento y que espero que pueda ser del agrado de todas y obviamente en el final de lo que va a ser esta sesión, atento a las preguntas o comentarios que tengan a bien formularme de acuerdo a lo que se ha propuesto como temática. Miren, la primera presentación que seguramente tienen ustedes es esta, que es la litigación. La litigación la podemos resumir de la siguiente manera. Es el diálogo que van a sostener las partes en el proceso, sobre todo en la audiencia. Y ustedes me dirán, ¿por qué un diálogo? Porque vamos a tener a dos partes que van a confrontarse. Por un lado, la fiscalía, que es la que va a plantear esta tesis de imputación, es la que va a formular los cargos de incriminación, y por el otro lado la defensa, la que va a resistir esta tesis, la que va a contradecir la formulación de esa hipótesis incriminatoria, la que va a rechazar seguramente el requerimiento, el alegato, la acusación y aquello que haya planteado desde este lado la fiscalía. Y en medio de los dos, escuchando a los dos, va a estar el juez, es decir, el juez el que va a recabar finalmente la información que ha sido corroborada o aquella información que va a considerar pertinente para la resolución de este conflicto en donde ambas partes están ahí litigando. Es decir, frente a la tesis se va a presentar una antítesis y finalmente la síntesis, que es la que va a recoger el juez. Eso en buena cuenta viene a ser la litigación, un método de conversar, es decir, un método en el cual se van a plantear dos oponentes, van a tener distintas posiciones y quien va a resolver en este debate va a ser un juez. Entonces, si a ustedes les queda claro que esto es la litigación, en donde vamos a tener que confrontar ideas, si es que están representando a una de las dos partes, va a quedar claro que se van a tener que enfrentar, pero siempre buscando de que quien va a tener que resolver ese conflicto, quien dirige la audiencia, pues tenga que tomar una decisión. Y toda esta argumentación, toda esta litigación que seguramente vamos a emplear en el desarrollo de las audiencias, siempre tiene que estar dirigido hacia él, hacia quien está bajo la dirección de esta audiencia. Entonces, esa es la litigación, una forma de conversar. Y para entender entonces la litigación, y seguramente bastantes lo habrán escuchado, se necesitan tener técnicas. Es por eso que hoy vamos a desarrollar una de ellas, una que creo que es de las más importantes, que es la teoría del caso. Vamos a aprender cómo estructurarla, cómo presentarla y a partir de ahí cómo se van a guiar nuestras siguientes actuaciones en lo que viene a ser la litigación. Pero para llegar a ese momento tenemos que definir qué es una técnica, es decir, qué es lo que vamos a entender como una formulación de una técnica. Si yo lanzara esta pregunta, seguramente encontraría varias respuestas. Yo me quedo con esta siguiente. Es una forma de actuar ordenada que consiste en la repetición sistemática de ciertas acciones. Es decir, estas acciones que las vamos a adquirir, las vamos a aprender a partir de que vamos a comenzar
a repetirlas. Y a partir de que la comenzamos a repetir, la vamos a ir perfeccionando, ¿no? La construcción de una teoría del caso, la presentación de una teoría del caso, finalmente es el conjunto de estas actividades que vamos a hacer el día de hoy y que si ustedes las repiten constantemente, la van a aprender. Y obviamente, luego de que la aprendan, la van a ir perfeccionando. Entonces, esa es una técnica. Pero si quisiéramos decir, la técnica es suficiente, no, porque ¿a dónde tendríamos que dirigirnos? A tener una finalidad, un objetivo, un norte. ¿A dónde vamos a apuntar? Y eso es tener una estrategia. ¿Qué es la estrategia? Es esto, un conjunto de acciones que llevan a cabo para lograr un determinado fin. ¿A qué me quiero referir? No es suficiente tener esa técnica aprendida. Creo que si algo podemos aprender el día de hoy es que es muy importante saber construir una teoría del caso, pero también es muy importante saber qué es lo que queremos con esta teoría del caso, porque la estrategia es lo que probablemente va a diferenciar que podamos tener un resultado exitoso en la litigación, porque en este salón virtual seguramente habrán estudiantes, seguramente habrá quienes ejercen la defensa o desde el lado de la fiscalía, pueden ustedes aprender la técnica de armar, construir y presentar una teoría del caso, pero no es suficiente. ¿Qué es lo que ustedes buscan con esa teoría del caso? Entonces, ¿a dónde ustedes están marcando aprendiendo esta teoría del caso? Obviamente queda claro que la fiscalía, pues en la acusación lo que está buscando es que se pruebe los aspectos fácticos, los hechos que presenta en la acusación a través de la actuación de la prueba. Pero la estrategia de la defensa va a ser distinta, como lo vamos a ver. Es decir, va a haber distintas posiciones dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Obviamente que si estamos en la defensa, probablemente va a haber distintas formas de plantear una estrategia de defensa o diversas alternativas a lo que se le puede estar ofreciendo a la persona a la que se está defendiendo. Esto lo vamos a ver en algunos minutos. Entonces, recordemos, cada vez que vamos a hablar de la litigación, ¿qué va a suceder? Tiene que ser la suma de esta técnica más una estrategia. No se puede tener la técnica sin tener una estrategia definida. Entonces la litigación es eso, la suma de una técnica más la suma de la estrategia. Es como que si, imaginémonos un partido antes de ir a la siguiente presentación. Imaginémonos al mundo deportivo, ¿no? Quisiera que ustedes se pusieran el ropaje de un deportista. Vamos al fútbol, que probablemente es el más común para todos y todas. El mejor jugador del mundo va a ser, sin lugar a dudas, Lionel Messi en un momento determinado, fue en un momento determinado. Él es el jugador que probablemente tiene la técnica más virtuosa, pero para haber logrado tener esta técnica ha implicado de que él practique, que él adquiera ese dominio con el pie, con la cabeza y con las demás partes del cuerpo que sean necesarias para el traslado del balón. Entonces, ustedes también pueden aprender las técnicas de litigación oral. Y seguramente, sin lugar a dudas, me va a quedar claro que el día de hoy van a poder estructurar adecuadamente una teoría del caso y que con la repetición que ustedes hagan en el futuro para las presentaciones que realicen en adelante, lo van a seguir perfeccionando hasta que lo tengan por adquirida, y el desarrollo de la técnica de la presentación de un caso seguramente va a ser una situación corriente para ustedes. Pero, nuevamente, la técnica no podría existir sin una estrategia. Y yo que les hablo de Lionel Messi, que es un jugador bastante virtuoso, obviamente, para poder doblegar a un virtuoso,
a un jugador bastante técnico. Quienes no tienen esa técnica tendrán que tener una buena estrategia, ¿no? Entonces, yo cuando tengo la oportunidad de tener esta clase de charlas, sobre todo litigación oral, pongo el ejemplo de lo que fue hace muchos años la Copa América que se realizó en Chile. En Estados Unidos, y que Chile resultó siendo campeón de esta Copa América. No porque sea admirador de la selección chilena, sino que me llamó bastante la atención cómo lograron anular al más técnico, al más depurado en técnica del fútbol, como era Lionel Messi. ¿Qué es lo que utilizó la selección chilena? Tener una mejor estrategia para poder anular al jugador de fútbol más exquisito en el dominio del balón que ha existido en el mundo. Entonces, esta suma que ustedes tienen que tener, la deben tener presente siempre cuando van a litigar. Técnicas y estrategia. Técnicas y estrategias. Y acá va a estar cómo armar o construir una teoría del caso, pero tenemos que saber qué es lo que vamos a buscar con esa teoría del caso. Si a ustedes les ha quedado claro, entonces vamos a partir con buen pie para ir construyendo nuestra teoría del caso. Si hablamos de estrategia y vamos viendo primero a la fiscalía, es decir, a la parte acusadora, queda claro que para la fiscalía lo que va a buscar es esto: probar su acusación. Si estamos en un juzgamiento, probar las proposiciones fácticas, es decir, ese relato, es el hecho que sostiene su acusación, obviamente subsumida en la norma penal, pero con las pruebas que ya le han sido admitidas para el juzgamiento, ¿no? Es decir, la estrategia de la fiscalía, ¿cuál va a ser en relación a lo que va a ser un juzgamiento? Probar la acusación, ¿no? Es decir, el hecho, acá están las pruebas, vamos a probar que Juan mató a Pedro, ¿no? Que por lo tanto es delito de homicidio, con las pruebas que se han admitido y se van a actuar en juzgamiento. Eso va a ser lo que la fiscalía va a tener como finalidad. En cambio, la defensa, no, obviamente no va a tener esa misma finalidad. La defensa va a tener una distinta a la fiscalía. Es decir, la estrategia de la defensa podrá ser, por ejemplo, generar duda razonable. Es decir, lograr que la actuación que se ha llevado a cabo con la prueba no sea suficiente para generarle certeza a los jueces. O demostrar, pues, que ese hecho, tal como ha sido presentado por la fiscalía, no se le puede atribuir a su cliente, al acusado. O tal vez este hecho, tal como ha sido presentado por la fiscalía, pues no constituye delito, aunque eso debió haber pasado los controles en la etapa intermedia, pero vamos viendo que la defensa no va a tener una sola estrategia de cara a lo que va a ser el juzgamiento. Va a tener una suerte de alternativas que obviamente para presentarse a un juzgamiento las va a tener que estudiar y las va a tener que analizar y escoger cuál va a ser la más adecuada para afrontar ese juzgamiento. E incluso, miren ustedes, podrá tener salidas alternativas al proceso, es decir, a ver, de cara al juzgamiento, ¿qué estrategia planteo? Está claro que la fiscalía cuenta con las pruebas para lograr la condena. Por lo tanto, una aceptación de los cargos podría permitirle tener los beneficios de una conclusión anticipada, una reducción. Por lo tanto, lo que quiero demostrarles a ustedes es que mientras la fiscalía tiene una finalidad y aparentemente es
una sola, ¿no? La defensa tiene una multiplicidad de alternativas, es decir, las estrategias de cara a lo que va a ser un juzgamiento, de cara a lo que va a ser la litigación en juzgamiento, van a ser múltiples para la defensa o para las defensas. ¿Por qué lo digo esto? Porque la Fiscalía, desde el momento que está presentando una acusación, y esto lo dice una casación de la Corte Suprema, para la Fiscalía hay certeza de la responsabilidad de la persona a la que ha acusado, es decir, la certeza fiscal. Para el fiscal hay convencimiento de que la persona acusada es responsable del hecho, ¿de acuerdo? Si no, no hubiera acusado, ¿de acuerdo? Ahora, paréntesis, uno puede decirme, claro, pero en el desarrollo del juzgamiento probablemente las pruebas demuestran de que no no puede atribuírsele la responsabilidad y antes de llegar a una absolución, el fiscal puede retirar la acusación. Claro, pero eso de cara a que ya se está litigando, ya se está en el debate, ya se está en pleno juzgamiento. Pero nos estamos poniendo en el punto de partida. ¿Cómo afrontamos el juzgamiento? Y queda claro que si la Fiscalía presentó una acusación, esta fue controlada, se dictó el autoenjuiciamiento, autocitación a juicio, está expedito el fiscal para solicitar, vamos a aprobar la acusación. O sea, su norte es ese. Diferente la defensa, porque la defensa no es que tenga que mostrar sus cartas antes del inicio del juzgamiento. Ha podido hacer una estrategia en la etapa intermedia, cuestionando el aspecto formal, sustancial de la acusación, pero de cara al juzgamiento puede tener otra posición. A mí me ha pasado, por ejemplo, contando ya un poco la práctica, que en la etapa intermedia hay una posición de la defensa destinada a cuestionar la acusación en diversos aspectos formales y sustanciales. Pero de cara a juzgamiento puede haber un cambio de la posición que tenga la defensa e incluso no, aceptando la descripción fáctica que plantea la Fiscalía, pero no la adecuación típica que ha hecho la Fiscalía. E incluso, como les estoy indicando dentro de todas estas alternativas, aceptar la descripción fáctica, los hechos tal como lo ha esbozado la Fiscalía, pero plantear de que han habido circunstancias que deben atenuar la responsabilidad de quien está a quien está representando o de quien está defendiendo. Es decir, lo que quiero que les quede claro es que cuando vamos a construir una teoría del caso, va a depender desde qué lado de la calle nos encontramos. Si nos encontramos en la vereda de la Fiscalía, aparentemente va a ser un solo camino, como el caballo que termina corriendo por la carrera y solamente ve una dirección. En cambio, la defensa no. La defensa tiene varias alternativas, opciones, que no necesariamente se van a agotar en estas que yo les estoy mencionando. Pero, que les quede claro, para la construcción de una teoría del caso, va a depender en qué lado de la cancha nos encontremos. ¿De acuerdo? Lo que sí van a compartir es esto, las técnicas. Las técnicas en relación a lo que conocen, teoría del delito, la prueba y la argumentación, ahí obviamente van a expresar todos estos conocimientos adquiridos. Y en lo que nos interesa a nosotros para el curso del día de hoy, en la teoría del caso, ¿no? En las técnicas de litigación que van a ser teoría del caso, técnicas del examen, contraexamen, en fin. Es decir, van a compartir estas mismas técnicas, estos mismos conocimientos que se adquieren y se tienen que ser constante en su preparación,
tanto la fiscalía como la defensa van a tener que esbozar una teoría del caso. Algunos le van a decir, bueno, la teoría del caso de la fiscalía es su acusación, ¿no? Porque en la acusación ya la fiscalía plasmó lo que tiene. Está la narración del suceso, del hecho, y están las pruebas con las que está ofreciendo probar ese hecho y solamente lo presenta en el alegato de apertura. La defensa, por el contrario, no tiene que hacer ese trabajo. No es que en la contestación de la acusación va a vincular la posición que de cara va a tomar para el juzgamiento. No, ya les he indicado. Pueda que de lo que se actuó en la etapa intermedia se desvincule y haga otra presentación para lo que es de cara a afrontar el juicio. Pero siempre va a tener que tener una teoría del caso, es decir, ¿qué es lo que el juez está esperando? A ver, el juez de la fiscalía está esperando que le presente la acusación. Y va a esperar de la defensa qué es lo que la defensa le va a ofrecer. ¿Cuál es el caso que le está ofreciendo la defensa? ¿Oponerse, negarse a los hechos? ¿Los hechos no se dieron? ¿Los hechos no lo vinculan al acusado? Si los hechos lo vinculan, ¿hay alguna causal de justificación que deba atenuar su responsabilidad? ¿O los hechos tal como los ha presentado, pues no se subsumen en el delito que ha planteado la fiscalía? ¿O presentando los hechos podría llegarse hasta el supuesto de que la acción al momento del juzgamiento está prescrita? Es decir, nuevamente, los jueces van a escuchar qué es lo que les están ofreciendo las partes, la fiscalía y la defensa. Es lo que tanto los adversarios van a compartir en común, la técnica. Entonces, ¿qué es la idea de esta sesión? Que aprendamos a construir esta teoría del caso y obviamente una construcción sencilla, entendible y que ustedes luego lo van a ir perfeccionando con la dinámica y las necesidades de las audiencias que se tiene como consecuencia de la labor. Pero hay un aspecto muy importante que yo siempre recalco que tenemos que tener presente, sobre todo por la experiencia en lo que viene a ser la litigación oral. Hay que conocer quién dirige la audiencia, hay que conocer quién dirige el juzgamiento, hay que conocer a los jueces, porque de eso mucho va a depender cómo es que tenemos que prepararnos. A ver, quiero que regresemos a las aulas de pregrado, ¿no? Pongámonos en el pregrado, y si están en el pregrado, imaginémonos que estamos en clases en este momento y tenemos que hacer una presentación. La presentación lo vamos a hacer dependiendo no solamente del tema que nos han asignado, sino a quién nos estamos dirigiendo. Porque si hay un docente, pongo en este supuesto, que va a ser muy exigente en relación al tiempo, a la doctrina, a la jurisprudencia que se debía revisar, pues a los criterios de evaluación que nos tendría que dar con anticipación, pues vamos a hacer esa presentación de acuerdo al marco esperado por él. Si no lo conocemos al profesor, lo que va a suceder es que probablemente no vaya a satisfacerle a él nuestra presentación, porque el que va a poner la nota es él, el profesor. Si bien los alumnos podrán aplaudir, podrán sentir satisfacción, alegría, entusiasmo de una buena presentación, quien va a calificar es el profesor, es decir, nos estamos dirigiendo a él. Lo mismo va a pasar en la dirección de un juicio oral. El fiscal no lo dirige, no lo dirige la defensa, lo dirige el juez. Y claro, y ustedes me podrán decir, oiga, pero la defensa es una eminencia, tiene pues una serie de publicaciones de derecho y seguramente muy reconocido a nivel internacional y nacional. Pero quien va a resolver
el conflicto, quien va a dirimir entre ambas partes va a ser un juez. Por eso es que les presenté al inicio esa primera presentación. ¿Se acuerdan? De la tesis, antítesis, es decir, de quienes están en este diálogo que es la litigación, de quienes están en este debate, de quienes están en estas posiciones opuestas. Ellos van a hacer sus planteamientos, pero quien va a resolver es una persona distinta a los dos. Por eso yo siempre recomiendo, preguntemos antes de estructurar nuestra teoría del caso, cuáles son los antecedentes de quien va a escucharnos. Ahora, lo digo en buenos términos, es decir, nuevamente, quienes estamos en el mundo del litigio, antes de ingresar a una audiencia, comenzamos a revisar la trayectoria de quién es el juez, cómo resolvió en casos anteriores, cuál es la formación jurídica que tiene, si es una formación conservadora en relación a la interpretación del derecho o probablemente no. Es decir, todos esos aspectos son necesarios para poder entrar a la arena de la litigación. Y si vamos a estructurar nuestro caso, con mayor razón, porque, a ver, quien nos va a escuchar son los jueces. Nos estamos dirigiendo a ellos. Claro, tal vez el acusado, tal vez en la fiscalía, pues los demás fiscales están a la expectativa que hagamos una muy buena presentación. Pero, nuevamente, a quien tenemos que dirigirnos es al juez. Él es el que finalmente tiene que aceptar nuestras ideas, comprar esa tesis que estamos postulando, esa antítesis que le estamos ofreciendo. Él es el que va a ser el receptor de toda la información que brindemos en lo que viene a ser las audiencias. Por eso, siempre digo, el juez es el que dirige, y ustedes podrán ver en el 363, numeral 1, él dirige lo que es la audiencia y ordena los actos necesarios. Ahí está, en la norma, principio de legalidad. Dice, le corresponde garantizar el pleno ejercicio de la acusación y la defensa de las partes. ¿Y por qué debo recalcar esto? Porque si vamos a construir una teoría del caso, tenemos que hacerlo de acuerdo a la demanda que va a requerir el juez. Y obviamente, si estamos en una corte que ve cuestiones complejas, cuestiones de criminalidad grave, pues sabemos que seguramente los jueces van a tener mayor atención a escucharnos. Y el caso, como lo planteemos, probablemente nos va a dar mayor tiempo para presentarlo. Pero si estamos en una corte que ve pues, delitos menores, y no voy a decir delitos de bagatela, pero delitos que seguramente el juez ya lo ha convertido en una rutina, las audiencias, porque la misma práctica, ¿no? A él lo vuelve también una persona muy técnica para el momento de desarrollar y dirigir sus audiencias, va a hacer que tal vez no nos dé ese tiempo que imaginamos sucede en un mundo ideal, como puede ser una audiencia simulada, ¿no? Entonces, hay que saber que el tiempo es corto, es exiguo, y tenemos que ajustarnos a decir los elementos que son imprescindibles para el juez, para que el juez entienda qué es lo que queremos, desde el punto de vista de la defensa, obviamente, ¿no? Negamos el hecho, o el hecho realmente se ha producido, pero no se le puede vincular al acusado, o vinculándosele al acusado, hay pues una cuestión de justificación que debería atenuársele para la determinación de su pena. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que saber quién es el juez y eso, ¿cómo lo logramos? Pues preguntando, obviamente hay colegas en la fiscalía, en la defensa, ¿y cómo es el juez? ¿Y cómo ha resuelto el juez?
revisando, ¿no? Ahí en Justicia TV, ahora prácticamente las audiencias en su gran totalidad son virtuales, uno lo puede ver, si es que no lo puede ver, analizar si el juez ha escrito algo, ha producido algo, es decir, ese es un trabajo adicional que se tiene que realizar para poder estructurar adecuadamente una teoría del caso. Y acá lo dice Eugenio Raúl Zaffaroni, ¿no? El jurista argentino, que fue magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él dice, cada juez tiene una cosmovisión, una forma de ver el derecho. Puede ser a veces más conservadora, en otros casos más liberal, más progresista, que no hay nada de malo a reconocer que en el Poder Judicial hay una pluralidad de la concepción que se tiene del derecho, ¿no? Ahorita a continuación vamos a ver la diferencia entre lo que tendría que ser un juez garantista, un juez activista, es decir, tenemos que conocer quién es el juez. Y lo digo en buenos términos, no para que me malinterprete, sino tenemos que hacer un estudio de quién va a resolver nuestro caso, ¿no? Entonces, si esta persona, y repito, en lo básico, no tiene tiempo porque tiene una agenda cargada, porque su juzgado es uno de los juzgados que más juzgamientos ve de toda la corte, y sobre todo porque hasta el órgano disciplinario ya le está haciendo pues un inventario de cuáles son las audiencias y el tiempo que se está demorando en llevar las mismas. Lo que nos va a dar a entender como litigantes que el juez no va a tener tiempo. Y si el juez no va a tener tiempo, tenemos que ser inteligentes y brindarle la información esencial, importante, lo que él necesita. No adornar nuestro discurso innecesariamente, sino presentar. A esto apuntamos, señor juez. Esto es lo que para el interés que defiendo me es imprescindible que usted lo pueda entender. Bueno, y Adolfo Alvarado Belloso, otro argentino, dice que en el mundo se ha instalado este debate, ¿no? Esta contradicción entre garantismo y activismo. Lo vamos a definir a continuación así. Para el garantismo, si no se llega a la verdad es porque las partes no realizaron su trabajo, ¿no? Es uno de los conceptos en los cuales al juez tú le tienes que brindar la información. Si no existe como parte, ya sea fiscalía, ya sea defensa, una labor adecuada, presentando los alegatos, actuando debidamente la prueba, interrogando, contrainterrogando, no lograste que el juez pudiera tener la información debida para poder convencerse si el acusado es responsable o no, entonces, como dice el garantismo, no le va a dar la razón a quien no la demostró que no la tenía. Y para un juez garantista, eso es hacer justicia. Yo a veces, ¿no? Digo, el exacerbado garantismo implica que el juez cruce los brazos y vea solamente a las partes realizar su labor. Es decir, a los adversarios enfrentarse. Claro, a veces uno tiene esta formación que nos han ido inculcando de que un juez en un modelo acusatorio lo que tiene que hacer es simplemente presenciar la labor que tengan que hacer la defensa, desde presentar su caso y saber poder introducir la información que el juez necesita del caso a través de la actuación probatoria. Bueno, pero si así tenemos esta concepción de que el juez debe tener esta forma de proceder, queda claro que va a haber mayor exigencia de las partes,
Porque si es un juez que no va a intervenir, como lo vamos a ver a continuación, que es el juez activista, si el juez no va a tener una intervención, porque lo habilita también el Código Procesal Penal a través de las pruebas aclaratorias, a través de la dirección que él mismo tiene. A continuación lo voy a explicar cuando hablemos de la siguiente posición, el activismo. Pero en relación al garantismo, el garantismo nos dice, oiga, si no tiene la razón, o sea, si no demostró que él tenía la razón, pues el juez no le va a dar la razón, y por lo tanto, para el juez eso es hacer justicia. El garantismo, según este autor Fermín Canteros, dice el juez busca la verdad. Si el juez busca la verdad, entonces tiene interés en el resultado del litigio, y si tiene interés en el resultado del litigio, pierde su imparcialidad. Es decir, ese juez garantista no lo va a interrumpir a usted cuando usted esté presentando su caso. Si usted comenzó a hacer esa alegación, lo único que el juez va a hacer es controlar el tiempo. Señor abogado, señor fiscal, le dimos 15 minutos. Cumpla. Nada más. Ese es un juez garantista. Si es que usted hizo un interrogatorio deficiente, el juez no va a hacer una pregunta aclaratoria. Si, incluso en el curso del juzgamiento, a través de la prueba de oficio, si el juez considera que debe haber una actuación de oficio final, no la va a hacer, porque bajo su concepto, esa era su labor de las partes, presentar su caso, demostrar su caso a través de las pruebas que han sido admitidas. Por el otro lado tenemos el activismo. ¿Y el activismo qué implica? Bueno, ya últimamente bastante criticado, ¿no? Hay una casación de la Corte Suprema que, bueno, un comentario, ¿no? Que a través de esta decisión cuestionó a los jueces de primera instancia, sobre todo de la Corte Nacional Especializada, por desvincularse de las normas que ha dado el legislativo e indicando de que el activismo no debería ser promovido. Bueno, pero ¿qué implica el activismo? Según Fermín Canteros, que es el autor al que yo me estoy remitiendo, que el juez va a buscar la verdad aun cuando las partes no hayan colaborado en la búsqueda. Es decir, oiga, usted está presentando su alegato, usted está presentando su caso, pero al juez le generó dudas. Usted no señaló el lugar en donde, según la fiscalía, ocurrió el hecho. Entonces, ¿qué va a hacer el juez cuando usted está presentando su caso? Un momento, señor o señora fiscal, le va a decir. ¿Usted puede indicarme dónde ocurrió ese hecho con precisión? O a la defensa. La defensa está ahí presentando su caso y de repente, disculpe que le interrumpa, abogado o abogada. ¿Qué es lo que está planteando? ¿La negación del hecho o que el hecho no se le puede vincular a su cliente? Es decir, va a intervenir en lo que en el garantismo los va a dejar ustedes hablar. El juez activista no, los va a interrumpir. Y ahí es lo que yo hago también la siguiente recomendación. Cuando estructuremos un caso y tengamos un juez activista o un juez que le interese intervenir en el litigio, como dice el activismo, en búsqueda de la verdad, no nos incomodemos. Por el contrario, él es el director. Entonces hay que saber que para el juez garantista, nuestro caso va a ser inmutable. No va a haber ninguna consulta de parte del juez, ninguna interrupción de parte del juez, ninguna pregunta para que le aclaremos al juez, ninguna interrogante para que le precisemos al juez. Pero en el activista es probable que sí nos interrumpa, y si no le quedó claro la estructura de nuestro caso, seguramente nos va a interrumpir, nos va a pedir que le aclaremos, nos va a pedir que le precisemos. Y es normal, él es el director del juicio, hemos visto la base legal. Tiene toda la facultad para dirigir la audiencia de acuerdo a la convicción que él tenga del derecho. Si su convicción es garantista, no nos va a interrumpir.
si su convicción es activista, va a utilizar esa herramienta de la norma para pedirnos precisiones. De la misma manera, si es un interrogatorio sí fue deficiente, pues con unas preguntas aclaratorias el juez va a querer obtener mayor información. Claro, y ahí alguien me dirá, oiga, pero ahí termina el juez activista haciéndole el trabajo o la labor a quien actuó de manera deficiente. Si fue la fiscalía o fue la defensa, los está supliendo. No, no es que los está supliendo, sino que tiene la dirección del juzgamiento. Ustedes lo han visto en la norma que les he mostrado. Lo que pasa es que la concepción que él tiene del derecho es buscar la verdad. Él, como parte de la labor del juez, es descubrir la verdad, aun cuando las partes no hayan colaborado. Él lo entiende de esa manera. Entonces, si vamos a construir un caso, ¿no? Como lo vamos a hacer hoy día, tenemos que ver en qué casa nos encontramos. Me imagino que si a ustedes le dicen, vamos a construir una casa, pues vamos a tener que ver el terreno, vamos a tener que ver las condiciones que rodean ese lugar en donde vamos a poner el cemento, el ladrillo. Entonces, conozcamos en qué lugar vamos a litigar, ¿no? Por eso les digo, conozcan al juez, si tiene una formación garantista, una formación activista, al final él va a administrar justicia. Ya, no quieren ustedes que les diga activista, ya, legalista, le vamos a poner legalista, ya, aplicado a la ley. El juez, si el ordenamiento procesal penal indica que el juez puede preguntar, el juez va a utilizar la norma y nos va a preguntar. Bien. Lo otro que hay que entender, ¿qué es lo que se busca en el proceso? Porque si en el proceso lo que se está buscando es simplemente resolver un conflicto, bueno, entonces el juez lo que va a hacer es escuchar a las partes. Es decir, que las partes presenten sus alegaciones y las partes puedan hacer la actuación probatoria que necesita el juez. Pero si entendemos que es la búsqueda de la verdad, y ahí sí nos va acercando a un juez que va a intervenir, entonces nos tiene que quedar claro que nuestra presentación va a ser dirigida por un juez que nos puede interrumpir. Si el concepto es, repito, convencer al juez, miren, bastaría la persuasión, y acá este autor Canteros lo dice, hace esta pregunta, ¿ustedes creen que el juez le da la razón a una persona como premio a su mejor capacidad económica o a la habilidad, destreza o inteligencia de su abogado y le quita la razón a quien por pobre o porque no tuvo una asistencia letrada adecuada, sea porque el abogado era joven, inexperto o no estaba capacitado como abogado de la contraparte, no pudo ejercer los recursos necesarios? No, nuevamente, si el abogado es un recién egresado de la universidad o es una persona que lamentablemente no se preparó, tendría que no darle la razón a pesar que le asiste, ¿no?, la evidencia de la culpabilidad de su cliente, si fuera la fiscalía, o la inocencia, ¿no?, si fuera el abogado. Entonces, acá nos ponen el dilema que los jueces en nuestro sistema, en nuestra justicia peruana, ¿no?, a la peruana, no comparemos lo que pasa en otras latitudes, no es muy útil, les digo, van a buscar la verdad, ¿no? Y entonces eso nos va a acercar a que sí va a haber un juez que intervenga. Juez Celis Mendoza dice, hay que olvidarnos de esto de las técnicas de litigación que se contrabandean de una manera que no correspondan a jueces profesionales, porque la teatralización,
el tratar de jugar a las emociones a un juez profesional que todos los días está mirando, está realizando esta clase de actuaciones, no lo van a mover del rol o del deber que él tiene. Entonces, nuevamente, si tenemos jueces que tienen que resolver 5 causas, 5 audiencias en la mañana, pongámosles, hay que saber dosificar nuestro tiempo. De nada nos sirve hacer aspavientos innecesarios. Y ahí se viene una anécdota que tal vez les comparto. Ustedes pueden revisar en el internet, en YouTube, de un abogado que agarró y para llamar la atención lanzó el expediente al suelo. Y el juez obviamente le llamó la atención. Claro, tal vez la intención era generar un impacto, pero estás ante un juez profesional. ¿Qué es lo que quiere escuchar el juez? Desde el lado de la fiscalía, bueno, ¿cuál es el hecho y cuáles son las pruebas? Y obviamente, pues, cómo lo han calificado. Y del lado de la defensa, a ver, ¿qué estás ofreciendo para rebatir los cargos de la fiscalía? Entonces, nuestro sistema procesal se orienta por la verdad procesal, ¿no? Es decir, y acá viene pues tal vez romper algunos mitos. Nuestro sistema lo que busca es la verdad procesal, es decir, lo que vemos en las películas de los juicios americanos no se aplica acá. Claro, se podrá hacer alguna semejanza al momento de generar algún tipo de impacto o retórica en alguna presentación, pero nosotros somos herederos de un sistema eurocontinental en donde el juez tiene esta obligación, buscar la verdad en el proceso, y por lo tanto vamos a tener en cuenta que los jueces tienen esa obligación y las partes tienen que coadyuvar a que los jueces puedan llegar a ese resultado. En este librito de Pedro Angulo Arana, el caso penal, queda claro, porque él dice, miren ustedes, cuando un testigo o un perito van a ser examinados, se les pide que juramenten o hagan una promesa de declarar con la verdad, con lo cual se está demostrando que el fin del proceso es la verdad. Entonces, es el juez el receptor de nuestro trabajo, sea de la fiscalía, sea de la defensa, a él nos vamos a dirigir. Ahora sí, vamos con la teoría del caso. Ahora vamos a construir, ya sentamos la primera base de estos aspectos generales, ahora vamos a trabajar para construir una teoría del caso que ustedes la pueden perfeccionar. Ya van teniendo los conocimientos y como les he indicado, eso es la práctica. Teniendo una estrategia, pero la práctica se dice que hace el maestro. Teoría del caso. La teoría del caso es esta guía que tenemos que tener de qué es lo que estamos buscando, ¿no? Y va a ser útil para las actuaciones que se van a llevar a cabo en el juzgamiento. El alegato de apertura, en donde es la presentación de nuestro caso, pero que cuando actuemos la prueba, el interrogatorio tiene que estar dirigido precisamente a lo que ofrecimos que se va a probar. De la misma manera el contrainterrogatorio, porque la otra parte también va a presentar su caso. Entonces, a través del contrainterrogatorio, ¿qué es lo que vamos a buscar? Desacreditar esas respuestas de los testigos, de los peritos, es decir, de la prueba que la defensa ha ofrecido. Y finalmente, nuestro alegato de clausura. Es decir, la teoría del caso es ese plan de trabajo, esa guía, esa estructura, que es lo que queremos. ¿Qué es una técnica? Claro, la vamos a aprender, pero también es una estrategia. ¿A dónde vamos a ir? ¿De qué se compone la teoría del caso? Vamos a ponerlo desde una perspectiva sencilla, pero también desde una perspectiva técnica.
¿Qué implica? Primero, tener la capacidad de describir los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Tenemos que tener esa capacidad de relatar, como que si estuviéramos relatando una historia. Los jueces quieren escuchar, sobre todo la fiscalía, quieren escuchar la historia, el suceso que ocurrió, el hecho del delito, quieren escucharlo. Pero si la defensa tiene una historia distinta, también tiene que tener esa capacidad para relatarla. Técnicamente van a ser las partes, las afirmaciones fácticas, ¿no? Las actividades cognoscitivas, ¿no? Es decir, esa afirmación, sobre todo mayor carga para la fiscalía, el proceso de conocimiento que se llevó a cabo en la investigación, lo comienza a depurar a través de estas afirmaciones que va a presentar la fiscalía. Y si tenemos el relato fáctico, ese relato tiene que tener congruencia con la norma penal, es decir, con el código penal, es decir, ese proceso de subsunción, de calificación, la vinculación normativa, si queremos hablar técnicamente. Y finalmente, ¿cuáles son las pruebas? ¿No? Porque, a ver, si tenemos la descripción fáctica, si tenemos ese relato, pues ese relato no es una invención de la parte, no es una invención de la fiscalía. Ese relato distinto a la fiscalía que presenta la defensa no es una invención de la defensa. Debe tener un sustento probatorio. Comentario aparte, claro, la defensa puede hacer diversas postulaciones. La fiscalía no. Si la fiscalía tiene pruebas, solamente se tiene que sostener en esas pruebas, deber de objetividad. Si no hay pruebas, no debería acusar. La defensa tiene un abanico de alternativas. Y para la defensa, refutable, ¿no? Entonces, así se estructura un caso. Proposiciones fácticas, jurídica y probatoria, ¿no? Ahí está el caso. Para la defensa, de la misma manera, tener su proposición fáctica, cuál es el relato opuesto que está ofreciendo, cuál va a ser su vinculación a la norma, si es que estas pruebas lo van a refutar, pero va a tener siempre su caso, ¿no? Para la fiscalía, pues va a tener que plantear una imputación concreta o necesaria. Según el manual del plan de investigación, acá les estoy dejando la resolución de la Fiscalía de la Nación 1590-2011, teoría del caso, esto ya lo positivizó la Fiscalía de la Nación, nos habla que hay una teoría fáctica, que es la descripción de los hechos, hay una teoría jurídica, este análisis que se hace en base a la norma, y hay una teoría probatoria, que son el ofrecimiento probatorio, todo lo cual nos lleva a tener proposiciones fácticas, jurídicas y probatorias. Es decir, ¿qué es una teoría del caso? Es tener la capacidad de presentar el relato fáctico, jurídico y probatorio. Algunos le agregan hasta la pena, pero prefiero que nos quedemos hasta acá, que es lo que coincide gran parte de la doctrina en lo que es la construcción de un caso. ¿Qué son las proposiciones fácticas? Esos hechos relevantes, esos hechos que deben ser probados en el juicio oral. Si es la fiscalía, nos queda claro lo de la acusación. Si es la defensa, bueno, ¿cuál es el hecho distinto que estás presentando? Si es un hecho que acepta de la fiscalía, pero estás argumentando alguna causal de justificación buscando la atenuación o la eximencia de la responsabilidad. Eso tiene que indicarlo la defensa. Y las proposiciones jurídicas, bueno, ya tiene que ver con los elementos de la teoría del delito,
y circunstancias modificatorias de la responsabilidad, ¿no? Y las proposiciones probatorias, ¿cuáles son los elementos que se tienen para probar? Este cuadrito nos guía bastante para lo que buscamos. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta metodológica que nos permite tener una guía de trabajo. Bueno, acá se ha modificado un poco por la propia presentación. Es decir, comenzamos a construir a partir de qué es lo que vamos a probar. A ver, si es del lado de la fiscalía, ¿no? Delito de homicidio. Entonces, ¿cuáles son los elementos del tipo penal? Entonces, luego tenemos que determinar cuáles son estas proposiciones fácticas que nos van a vincular con la norma. Y segundo, cuáles son estos medios de pruebas que tenemos en relación a cada aspecto fáctico que hemos mencionado. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, pero que les quede claro, esta herramienta. Acá, ahora sí, acá lo vamos a trabajar mejor. Esta es una imagen, espero que se logre ver, ¿no? De un puente que se sinistró y que tendría que obligarle al fiscal a que lo pueda describir, ¿no? Y obviamente estas preguntas, como dicen las preguntas de oro de la criminalística, nos debería dar la respuesta. Es decir, si queremos describir un hecho, deberíamos tener la capacidad de responder cada una de estas preguntas. El qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué, por qué. Y obviamente que si estamos hablando de una obra pública, inmediatamente nos ubicamos en los delitos contra la administración pública. Yo escogería, por ejemplo, el 384, segundo párrafo del delito de colusión. Y estos son los elementos del tipo penal. La determinación de un sujeto activo, ¿no? ¿Quién va a ser el sujeto activo? Solamente un funcionario de un servidor público. Entonces, ¿quién, no? ¿Quién fue? Sería la primera pregunta y la respuesta que tendría que estar en nuestro relato. ¿Cuál es el objeto del delito? La contratación pública. Entonces, tendríamos que preguntarnos, este sujeto, ¿no? Este sujeto activo, ¿cómo ha intervenido en esta contratación pública? Y nace la respuesta al cómo, ¿no? ¿Cómo es que intervino? Porque era funcionario de un comité de licitación. ¿Cuál es el verbo en el delito de colusión? La concertación que realizó, se concertó, ¿no? ¿Quién? El funcionario que estaba encargado de la contratación pública se concertó con el interesado. ¿Con quién? Ya respondimos otra pregunta. Y el resultado, ¿no? Ya que vamos a hablar del delito de colusión, que es un delito que demanda perjuicio patrimonial. ¿Y qué se produjo? Un desmedro a el patrimonio del Estado. Entonces, hicimos este análisis de la norma penal, ¿en base a qué? En base a, primero, tener la capacidad de describir qué es lo que estamos observando, ¿no? Analizar la norma y ya comenzamos a tener la capacidad de construir en base a este cuadrito que yo les he planteado, ¿no? ¿Qué es lo que nos exige el 384, segundo párrafo? La determinación de un sujeto activo. Bueno, ¿quiénes van a ser el sujeto activo? Quienes integraron el comité especial, es decir, quienes van a los acusados. Por lo tanto,
para que puedan ser sujetos activos del 384, un delito de infracción de deber, necesitan tener no solamente la condición de funcionario, sino tener la competencia para contratar a nombre del Estado. Entonces, ¿cómo lo vamos a probar? Pongámosles con documentos, ¿no? La resolución de la entidad que los ha nombrado en la condición de funcionarios y a su vez la resolución que los designa como miembros del comité. El verbo, ¿cuál era el verbo? El concertar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ofrecer? Que estos miembros del comité se concertaron con el postor para otorgarles la buena pro. ¿Y cómo lo vamos a probar? Porque van a venir testigos que presenciaron, que se reunieron un día antes en un restaurante y estaban arreglando otorgar la licitación. Pero además, porque van a venir peritos, miren, ya estoy presentando el caso, Si ustedes fueran los jueces, ya me estarían escuchando mi ofrecimiento probatorio, ya estoy presentando el caso. Van a venir peritos que han analizado el expediente de contratación y le van a decir a ustedes que hubieron sendas irregularidades al momento de la elaboración de las bases y la selección del postor ganador. Pero además van a haber documentos que acreditan de que no se dieron atención a las consultas ni a las observaciones, con lo cual terminaron perjudicando a los demás postores. ¿Cuál es el objeto del delito? Pues hay una contratación pública. ¿Cómo lo vamos a probar? Porque van a tener ustedes el expediente de contratación, que es el que han analizado los peritos y sobre los cuales se va a determinar las sendas irregularidades. Y finalmente, porque estamos hablando de una colusión agravada, hay un resultado que es un perjuicio patrimonial y van a venir los peritos, ¿a qué? A indicarnos cómo se sobrevaloró la obra y que finalmente se terminó pagando un sobreprecio. Esto que yo he hecho es presentar un caso. Claro, es más complejo, un poco más complicado, porque es un delito contra la administración pública. A veces ahí yo tengo también guardado, cuando hago esta clase de presentaciones, unos más simples, de lesiones leves. Pero, nuevamente, tendría esta misma dinámica. Recuerden, tratar de responder el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué y por qué. ¿Quién lo golpeó? ¿Cómo lo golpeó? ¿Cuándo lo golpeó? ¿Dónde lo golpeó? ¿Con qué lo golpeó? ¿Y por qué lo golpeó? ¿No? Entonces, eso nos ayuda a tener una estructura de qué es lo que tenemos que presentarle. Obviamente, teniendo pues un marco de acción o un parámetro de cuál es el tipo penal, el delito que se está imputando. ¿Para qué? Para que a partir de este parámetro, ¿no?, de la proposición jurídica que les estamos presentando a los jueces, cada afirmación que hagamos tenga correspondencia con los elementos del delito. Pero cada afirmación que se realiza tiene una correspondencia con una prueba que es la que se está ofreciendo, la que se está proponiendo, es esa oferta que se le está haciendo a los jueces de que se va a probar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que desde la Fiscalía se va a presentar y también desde el lado de la defensa, porque desde el lado de la defensa se podrá plantear de que quien ha sido acusado pues no tiene la condición para ser sujeto activo del delito de colusión. ¿Por qué? Porque no existe, ¿no?, la resolución de designación para formar parte del comité especial. Y entonces, este cuadrito que es inicialmente utilizado para la Fiscalía nos sirve también para rebatir lo que la Fiscalía está presentando. Porque si la Fiscalía nos está señalando de que el acusado tiene la condición de funcionario, pero a su vez tiene la competencia para contratar porque fue designado en el comité especial,
la defensa lo que hace es hacer su trazado y comenzar a revisar y ofrecerle otra alternativa a los jueces. Y decir, es funcionario porque trabaja en la entidad, pero no tiene la competencia para haber contratado porque no fue designado en el comité. Por lo tanto, no puede atribuírsele la autoría en el delito de colusión. Entonces, ofrecemos, ¿no?, que no se va a poder probar esta condición de especialidad que ha ofrecido la Fiscalía. Igualmente, podemos pasar al verbo en donde la Fiscalía nos dijo de que se concertó con el proveedor, con el interesado, y lo que va a decir la defensa es que no, porque de acuerdo a el perito de parte que ha presentado la defensa, el proceso fue regular, es decir, se cumplió lo que establecía la Ley de Contrataciones del Estado, es decir, no hubo ninguna situación que estuviera ajena a lo que establece la ley y por el contrario, esta regularidad ha determinado de que se haya entregado la buena pro de manera debida, ¿no? Entonces, lo que yo les quiero indicar es que esto que le es útil a la Fiscalía, también la defensa tiene que tenerlo. ¿Por qué? Porque a partir de que la defensa entienda cómo ha estructurado su estrategia, su plan de trabajo, la Fiscalía, entonces la defensa comienza a atacar los aspectos débiles que puede tener la Fiscalía o los aspectos de fortaleza que puede tener la defensa. ¿Por qué? Porque este cuadro es en buena cuenta, no digo que esto es lo que los jueces van a ver o los jueces van a guiarse, pero esto es lo que los jueces también, ¿no? También van a tratar de tener el esquema de que se está presentando un caso desde la Fiscalía, pero también hay otra posición de ver este caso desde la defensa. ¿De acuerdo? A ver, vamos entonces en esto que es la construcción de nuestra teoría del caso a tener más detalle en lo que implica, por ejemplo, comenzar a no solamente a hacer esta descripción fáctica, ¿no?, que también va a implicar la identificación de las pruebas. Es lo que yo les había indicado. Si vamos a construir un caso, tenemos que tener la capacidad de describir el hecho, sea desde la Fiscalía, sea desde la defensa. ¿Y qué les dije? Bueno, ahí tienen ustedes las preguntas de oro de la criminalística. Si no saben cómo relatarlo, comiencen ustedes a responder estas preguntas, que les va a ayudar. También les van a ayudar cuando se esté en un interrogatorio. Pero bueno, para nuestra teoría del caso, formulándonos la pregunta ¿qué? ¿Qué pasó? ¿No? Desde la Fiscalía o de la Defensa, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que la Fiscalía es lo que le va a preguntar a la víctima, la Fiscalía es lo que le va a preguntar a la policía y la Defensa primero lo que le va a preguntar a su cliente, ¿no? A la persona acusada. ¿Qué pasó? Dame tu verdad. Cuéntame, según tu óptica, tu visión, ¿qué es lo que ocurrió? Y ahí va a determinar pues las circunstancias de acción. Y ahí va a comenzar a relatar, según desde qué lado del prisma se vea. ¿Quién? Para la Fiscalía será quién realizó la acción, ¿no? Y va a determinar el sujeto activo. Obviamente la Fiscalía le va a preguntar a los testigos, a los peritos, una pregunta cerrada si quisiéramos hablar de el interrogatorio. La defensa también le preguntará a su cliente, ¿ese hecho lo has realizado? ¿No? Si la defensa dice, pues su cliente dice no, entonces tendrá que determinar. Entonces, si no fuiste tú, ¿quién lo realizó?
si es que el hecho se dio. ¿Cuándo? Circunstancia de tiempo. Y es lo que el juez tiene que, que escuchar. ¿Dónde? Circunstancia de lugar. ¿Dónde ocurrió el hecho? ¿Cómo? ¿Cómo ocurrió el hecho? ¿Se acuerdan cuando ese puente estaba siniestrado? ¿Cómo ocurrió? Dígame, ahí a los especialistas en infraestructura, ¿no? En diseño, ¿cómo pudo ocurrir esta desgracia que un puente de cemento de unas dimensiones grandes haya colapsado? ¿Por qué el móvil de la conducta? ¿No? Si hubiera pues una situación de feminicidio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hubo esa acción que afectó la vida de la víctima? ¿Cuál es lo que lo movió? ¿A quién? ¿No? ¿A quién se lesionó el sujeto pasivo? Es decir, lo que quiero darles son herramientas, probablemente ya lo sabía, pero herramientas básicas. Es decir, oiga, tienen que ir a un juez. Y el juez está ahí mirando su reloj. Porque no es que va a atender todo el día su caso. Tiene otro caso que ya está programado. Y si estamos en una virtualidad, como es la gran mayoría de audiencias, tenga en cuenta que el juez, si bien los está escuchando, tal vez su atención también está no solamente en escucharlo, sino en firmar el despacho. Porque también está su personal auxiliar que va avanzando otras actividades. Entonces, tenemos que ser descriptivos, sencillos, para que el juez tenga una fácil comprensión de lo que se les está presentando. Si yo les pusiera la diferencia entre lo que era la presencialidad antes de la pandemia, les diría que habría mayor dificultad, porque los jueces en un sistema de audiencias probablemente nos otorgaban media jornada o un par de horas para una sesión de audiencia. Ahora no. Con la virtualidad puede tener varias, porque solamente es conectar, desconectarse. Y en ese conectar y desconectar una audiencia a otra, pues el juez tiene que maximizar su tiempo. Y ustedes tienen que saber dosificar el mismo. Entonces, presentar lo que es necesario, lo estrictamente necesario. Y estas preguntas para construir un relato, obviamente es la base. Obviamente es lo que el juez debe escuchar de parte de ustedes. A ver, vamos a construir la teoría del caso de la defensa, que hemos construido la de fiscalía, pero nos ha servido también para la defensa, como les he indicado. Si seguimos esta herramienta metodológica, vamos a poder tener primero ese plan de trabajo que tiene la fiscalía, vamos un poco a adelantarnos a su estrategia, y a partir de conocer su estrategia, pues vamos nosotros, en el caso de que estemos en la defensa, a buscar alternativas. Es decir, posiciones distintas a lo que la fiscalía está proponiendo, porque es finalmente el juez el que quiere escuchar la posición de la defensa si es opuesta a la fiscalía, ¿no? Porque si hay una conclusión anticipada, pues simplemente es aceptar los cargos y negociar si fuera una terminación anticipada, pero si fuera una conclusión anticipada, ver cuál va a ser la pena con la cual finalmente va a concluir ese caso, si no una conclusión parcial y se irá a debate la pena. Pero vamos ahora a construir la teoría del caso de la defensa.
La defensa también va a tener una teoría del caso, solamente que los hechos que va a describir, ya lo había adelantado, van a ser negar lo que la fiscalía ha planteado, o decir que los hechos no pudieron haber ocurrido, o que esos hechos, tal como han sido descritos, son extintivos o excluyentes, es decir, no sé, se debe excluir la responsabilidad de su cliente, pero también vamos a analizar la norma. Y vamos a presentar prueba que refute lo que la fiscalía ha señalado. Tanto para la fiscalía como la defensa, vamos a formular proposiciones fácticas, jurídicas y probatorias. Y estos son los hechos que la defensa plantea. Negar los hechos, ¿no? Es decir, presentamos otra historia, o hechos que impiden la constitución del delito. Afirmar pues que no se acredita el elemento subjetivo, o que hay hechos que eximen de responsabilidad, ¿no? Estado de necesidad, legítima defensa, o hechos excluyentes, inimputabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que el juez tiene que escuchar. Ustedes tienen que tener las alternativas o fijar la alternativa que van a presentar al juez. Ahora les voy a mostrar un caso que se presentó sin tener definida su estrategia y por ende hubo una mala presentación de la teoría del caso. Es este. Vamos a ver si es de su agrado. No sé si se ve bien esta imagen, pero esta imagen ocurrió hace algunos años. Les voy a relatar, ¿no? Porque, a ver, la construcción del caso es tener la capacidad de relatar la historia, desde el lado de la fiscalía o desde el lado de la defensa. A ver si yo les relato primero lo que la fiscalía presentó. Resulta que esta señora estaba ingresando con su unidad vehicular al aeropuerto de la ciudad de Lima para dejar a un familiar que tenía que ingresar al aeropuerto para abordar un vuelo. En eso que se estacionó en una zona prohibida, o por lo menos aparentemente prohibida, un miembro de la policía encargado de regular el tránsito en la zona de la vía pública del aeropuerto se acercó a la unidad vehicular a solicitarle que se siga desplazando, pero al no hacerle caso, la señora que conducía la unidad vehicular se acercó al sitio del conductor y le solicitó que presentara sus papeles y que descendiera de la unidad vehicular. En ello, que se está acercando a la señora descendió y también se acercó al miembro de la policía. Sucede que la señora lo termina agrediendo al miembro de la policía que estaba cumpliendo una labor policial, ¿no? Entonces, ¿me entendieron la descripción? El relato, bueno, así debería presentarlo la fiscalía, ¿no? Simple, sencillo, fácil de entender, claro, tal vez por la hora, ¿no? Ya un poco
por la jornada maratónica del día de hoy, obviamente la intensidad pues ha bajado un poco, pero imaginémonos que este relato es lo esencial, lo básico que tendríamos que informarle al juez. Y obviamente tenemos que ubicar este relato en donde lo estamos subsumiendo, ¿no? Delitos contra la administración pública, delitos cometidos por particular, la señora es una particular, y en la sección segunda, violencia y resistencia a la autoridad. Y dentro de esta sección, violencia y resistencia a la autoridad, artículo 366 y 367, violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones de forma agravada. Estamos haciendo este análisis, ¿no?, de la norma. Y vemos el 365, violencia contra la autoridad para obligarle a algo, la conducta, ¿no?, impide a una autoridad, ¿no?, con violencia o amenaza. ¿Cuál es la finalidad? Que la autoridad, que es el funcionario, ejerza sus funciones o le obligue a practicar un determinado acto de sus funciones, ¿no? Y ya la pena es la que está mencionada ahí. Pero el 366 también nos indica y la forma agravada, si es un miembro de la Policía Nacional. Acá es lo que quiero ir. Entonces acá comenzamos la construcción, ¿no? Con violencia o amenaza. ¿Qué es lo que vieron ustedes? Pues, hubo violencia, ¿no? Ese acto fue un acto que generó alguna afectación física. ¿A quién? A un miembro de la policía. ¿Qué estaba haciendo el miembro de la policía? Sus funciones. O sea, ese policía que está en el aeropuerto regulando la circulación vehicular estaba cumpliendo una función. Es decir, era un policía en el ejercicio de sus funciones. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que realizó la señora? ¿Lo obligó a practicar un acto? No. ¿Lo estorbó en el ejercicio de la función? Aparentemente. ¿Le impidió el ejercicio de su función o lo trabó en la ejecución de esta labor? ¿Qué es lo que tenía que hacer el miembro de la policía? Bueno, que circule. Y si no circulaba y estaba infraccionando una regla de tránsito, imponerle una infracción de tránsito. Esa es la función de un policía que regula el tránsito vehicular. Entonces, el acto que realizó esta señora tiene incidencia en el ejercicio de su función. Entonces, describimos el hecho, pero esto es lo que, si estamos desde el lado de la fiscalía, va a tener que probar. Es decir, que hubo este acto violento contra un policía que realizaba sus funciones, que con este acto buscó impedir que cumpla, por ejemplo, la imposición de la papeleta de tránsito, porque la señora vino, hizo así, tuvo esta reacción, y el miembro de la policía en ese momento no pudo imponer su autoridad. Vamos a ponerle que esto ocurrió. Pero este es el análisis que seguramente todos lo conocemos muy, muy bien y a detalle. Entonces, la propuesta 1 es que no tenía una teoría de caso, pero desde la defensa, porque yo lo que les he mostrado es lo que la fiscalía seguramente ha planteado. Ha planteado a través del relato, a través del análisis jurídico y seguramente con la actividad de prueba, la declaración del miembro de la policía, la cámara ahí en el aeropuerto, el certificado médico legal que acredita si es que ha sufrido algún tipo de lesión el miembro de la policía.
Es decir, desde el lado de la fiscalía ya está presentada la teoría del caso. Así es como la hemos construido, ¿no? Pero la idea no es presentar la teoría del caso desde el lado de la fiscalía, sino desde el lado de la defensa. Entonces, la propuesta 1 es la teoría del caso, o más bien la presentación de la defensa sin teoría del caso. ¿Cuál sería? Esta. Bueno, no tenía otra postulación que simplemente aceptar lo que la fiscalía planteó. Y así ocurrió, porque este caso es real. Este caso ocurrió en el año 2015, en el expediente 4134-2015, resolución número 4, ante el segundo juzgado de investigación preparatoria del Callao, por el cual se apruebe el acuerdo de determinación anticipada entre el Ministerio Público y la imputada, y por lo tanto se le condenó a ella por el delito de violencia contra un funcionario público en forma agravada y se le impuso 6 años y 8 meses de pena privativa de la libertad. O sea, porque esa señora hizo esto, se le condenó por 6 años y 8 meses en terminación anticipada. Es decir, su abogado y el Ministerio Público se pusieron de acuerdo dentro del marco de la ley, obvio, para que esa señora esté privada de su libertad. 6 años. 6 años por haber hecho esto. Bueno, es lo que establecía la norma penal antes de que saliera un acuerdo plenario, que ya ustedes seguramente me dirían, ¿no? Pero a ese momento, cuando se modificó el tipo penal, 6 años. Bueno, ¿para qué decirles quién fue el abogado? Revisen ustedes. Yo lo veo ahí a veces en la televisión, dando lecciones de derecho a veces, ¿no? En las entrevistas. 6 años y 8 meses. Y uno dice, caramba, habría habido tal vez otro planteamiento. Claro, porque la estrategia tal vez fue, a ver, una salida oportuna, una salida temprana al proceso y aceptemos lo que la fiscalía postula. Pero 6 años y 8 meses, como que parece que entre lo que tiene que ser justo e injusto, no es lo más justo. Y es desproporcionado aparentemente, ¿no? Bueno, decirles que esta señora luego fue indultada por el gobierno en aquel entonces porque se gestó una corriente de opinión de que es un exceso. Tanto fue un exceso que luego los jueces de la Corte Suprema se reúnen y hacen un acuerdo plenario en relación a la gravedad de la pena para esta clase de delitos, ¿no? Y ahí realizan cómo el juez tiene que hacer esta interpretación para que no se considere una desproporcionalidad en relación a la gravedad de la pena. Entonces, vamos viendo que probablemente acá no había una teoría del caso, acá no había otra alternativa a lo que la fiscalía ofrecía, proponía, postulaba. Y como no había una teoría del caso, lamentablemente la aceptó la de la fiscalía y eso es lo que finalmente la defensa consideró. Pero queda claro que el abogado le duró esa audiencia y no más fue contratado. Queda claro, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver cómo sería en todo caso con una teoría del caso. A ver, en este ejercicio académico en donde simulamos, ¿no? Otra posición distinta a lo que ocurrió en la realidad, ¿no? Porque eso es lo que se puede aprovechar en una sesión académica como esta, es brindar alternativas, ¿no? Hacemos el análisis de un caso
Es un caso que en su momento generó la atención pública, pero que ahora, distante al tiempo, podemos hacer esa crítica y en base a esta crítica ofrecer cuál hubiera sido otra alternativa, otra posibilidad. ¿De acuerdo? Que creo que eso es lo que tal vez nos puede ayudar un poco para entender cómo construir nuestro caso, no solamente desde la fiscalía, que ya lo hemos visto, ya les hemos dado las herramientas esenciales, ya depende de ustedes que esto lo vayan pues adaptando, adecuando a sus necesidades y que generen esa experticia a partir de la práctica. Y desde el lado de la defensa, de la misma manera. Entonces, vamos con la propuesta fáctica. ¿Recuerdan ustedes qué les había indicado? ¿Qué es lo que la fiscalía propone como relato? Si es un relato distinto a la fiscalía, ¿qué es lo que propone? ¿Qué es lo que los jueces quieren escuchar? Y el relato fáctico, que es la propuesta fáctica, es esta. ¿Qué afirma? Que hubo una reacción violenta. Obviamente, la defensa no está negando el hecho. O sea, hay un hecho, existió el hecho. Porque hay las cámaras, hay los testigos. La señora tuvo una reacción violenta hacia el miembro de la policía. Vamos a ver, ¿ok? Vamos a seguir desarrollando. Dice, porque creyó, ¿no? La señora creyó que era una agresión real que la llevó al error por la psicosis de inseguridad colectiva que se vive en Lima. Lo repito, para que lo puedan entender, qué es lo que la defensa en este ejercicio simulado propone como relato. Reacción violenta porque la acusada creyó que era una agresión real que la llevó al error por la psicosis de inseguridad colectiva que se vive en Lima. Por última vez lo relato. Reacción violenta porque creyó que era una agresión real que la llevó al error por la psicosis de inseguridad colectiva que se vive en la ciudad de Lima. Es decir, existe el hecho no lo está negando la defensa, ahí está, el hecho existió, nadie lo va a negar, las pruebas que está ofreciendo la fiscalía, ahí están, demostrables. Lo que estoy afirmando es que lo que le ocurrió a la acusada es que ella creía que iba a ser agredida, ¿no? Y por lo tanto, al creer ella que iba a ser agredida, ¿no? Le lleva a cometer este error creyendo que iba a ser ella una víctima. ¿Por qué? Por la psicosis de inseguridad que vive pues la colectividad en la ciudad de Lima. Y ustedes me dirán, caramba, ¿y cómo lo va a probar esto? A ver, vamos a analizar. Lo que la defensa propondrá entonces es, como proposición jurídica o propuesta jurídica, que hay una causal de justificación de legítima defensa incompleta. ¿Y cómo lo va a probar? Con los exámenes de testigos, porque van a venir familiares, personas que tienen relación con ella y que van a narrar de que ella fue víctima, pues, hace algunos días de un asalto por parte de personas que no lograron identificarlas o que fue víctima hace 3 días, además del exceso de un miembro de la policía que, abusando de sus atribuciones, cometió un acto en el cual ella sufrió pues esta agresión que obligó
a que reciba tratamiento psicológico posterior a esas dos incidencias, el asalto y el abuso policial. Estaba en tratamiento psicológico, asistiendo a terapias, y que luego de ocurrido el hecho por el cual ha sido llevada a juzgamiento, la evaluaron psicólogos y determinaron que hubo una sensación en ese momento de defenderse ante lo que ella percibía que iba nuevamente a ocurrir. Es decir, esa reacción desproporcionada por parte de quien asumía que era la policía y que por lo tanto lo que ella realizó fue una legítima defensa. Porque además se van a leer pues en el juzgamiento que todo esto está debidamente documentado en las denuncias que ella presentó en la comisaría A, en la dependencia policial B, en donde está pues que fue víctima de un asalto, fue víctima del abuso policial. Es decir, lo que va a buscar la defensa es pues no se le imponga 6 años, sino una pena suspendida, por lo menos para lo que era vigente en aquel momento, ¿no? Una atenuación. Es decir, le damos una lectura distinta al hecho que plantea la Fiscalía, basado en una causal de justificación y con elementos de prueba que le pueden dar otra alternativa al caso que se está presentando ante un juez, es decir, una antítesis a la postulación de la Fiscalía para que el juez tenga, como les había señalado en el primer cuadro, los dos lados de las dos caras de una moneda y que el juez termine valorando cuál de estas dos historias que se están relatando es la que finalmente le va a permitir determinar la verdad, ¿no? Entonces, tal vez presentándole esta teoría del caso desde el lado de la defensa, le hubiera ayudado a que le dieran una pena, obviamente mucho menor, obviamente una pena suspendida. Y no esa pena que en aquel momento se consideró muy desproporcionada, que como ya les había indicado, finalmente conllevó incluso a que el presidente en aquel entonces firmara el indulto de quien fuera condenada por ese hecho que hemos visto. Bien, creo que hemos llegado, estamos con algunos minutos como para recibir las preguntas que ustedes estimen convenientes. Quedo atento a la organización en relación a si es que hay alguna intervención o comentario y en buena cuenta lo que estiman convenientes. Gracias, Sharon, veo las manitos aplaudiendo. Gracias. Bien, doctor José Domingo. Sí, hay un par de preguntas que nos están formulando, que nos vienen realizando por el WhatsApp y nos dicen lo siguiente. Doctor, en algunos casos, cuando se viene estructurando la teoría del caso y no tienen el fundamento jurídico necesario, en algunos extremos se devuelve también la acusación fiscal que se viene manteniendo. En ese tipo de casos, ¿qué opinión me das al respecto y obviamente qué tendría que hacer un fiscal cuando existe una devolución de la imputación o quizás una falta de imputación por parte del Ministerio Público? Es una muy buena pregunta porque se ha construido la narrativa, intencionada obviamente, que la devolución es una sanción, la devolución de la acusación. No,
la devolución de la acusación no es una sanción. La devolución de la acusación es el ejercicio que hace el juez de la etapa intermedia para garantizar el debido proceso. El control de una acusación tiene dos fases. La fase formal, el control formal y el control sustancial. Si el fiscal no supera el control sustancial, ahí quedó el caso. Ahí sí podríamos decir que habría una sanción para la fiscalía desde el punto de vista de la expectativa que él tenía. Si formuló una acusación era porque para el fiscal había una certeza de culpabilidad y por lo tanto debía haber un juicio para que en un juzgamiento se determine la responsabilidad penal. Pero el control formal lo que implica es que el juez tiene que garantizar que esa acusación pueda ser debida y que pueda satisfacer las garantías que demande el ordenamiento procesal penal. Y en ese orden implica precisiones, correcciones, aclaraciones, subsanaciones. Y ahí les pongo el escenario del juez garantista y el juez activista. Un juez garantista, si es que no hay la solicitud de control formal de las defensas, el juez garantista dejaría pasar la acusación. Pero si hay un juez activista, ¿qué haría el juez? Él mismo ordenaría al fiscal que haga las correcciones, aclaraciones o precisiones. Y no porque su formación sea activista, sino porque incluso, además, la Corte Suprema así lo estableció en una casación. El juez tiene ese deber, o sea, el juez tiene esa obligación. Y una vez aclarada, precisada, corregida, continuará lo que viene a ser el control de la acusación. Ahora, si el fiscal ha plasmado una acusación que no tiene sostén jurídico o probatorio, queda claro que la sanción será el control sustancial, porque se planteará una excepción de improcedencia de acción, incluso hasta de oficio. Y si no hay pruebas para conducir un juzgamiento, se sobreseerá. Pero, ¿qué se puede devolver? Nuevamente, a la pregunta, ¿qué se podría devolver si es que adolece de lo que en el control sustancial tendría que sancionarse? No sé si me dejo entender. Es decir, aquella acusación que va a superar el control sustancial es esa acusación que seguramente se va a solicitar se precise, se aclare, se corrija, se subsane. La acusación que seguramente, y eso es lo que muchas de las defensas hacen, no plantean un control formal. Esperan el control sustancial. ¿Por qué? Porque el hecho pues no se subsume en la norma penal. No hay prueba para llevar a juicio oral. De que a una defensa que sabe que su caso tiene que ser archivado, sobreseído en etapa intermedia, no pretende que se le corrija la acusación. Por el contrario, las defensas que saben de que hay un caso para ser juzgado, lo que van a hacer es que la acusación pues precise, aclare, ¿para qué? Para que en juicio oral puedan tener el escenario más acabado o más precisado de qué es lo que se va a afrontar en un juicio. Espero haber dado la respuesta satisfactoria. Quedo atento a una siguiente pregunta.
Sí, doctor, muchísimas gracias. Hay una pregunta muy interesante que nos vienen formulando también por el WhatsApp y está referido a un pronunciamiento por parte de un magistrado de la Corte Suprema que dice en una exposición académica, a mí no me van a enseñar de fundamentos fácticos, jurídicos ni probatorios, sino lo que yo quiero es esclarecer los hechos. Dentro de ese tecnicismo que tanto maneja la defensa técnica como el Ministerio Público, ¿cuál cree entonces que se podría dar en el razonamiento de los jueces? Porque hay algunos casos que no motivan las sentencias porque no tienen ese criterio razonable para poder plasmarlo en las mismas sentencias. ¿Qué opinión merece, doctor? Nuevamente, volvemos a lo que les había indicado al inicio de la presentación. Conozcamos quién es el juez, conozcamos quiénes son los jueces, cuál es la formación que tiene. Ahí yo les puse el nombre de un juez superior. Ese juez superior realmente lo que quiere escuchar es la esencia de la labor que tiene tanto la fiscalía como la defensa. La fiscalía, pues precisamente los hechos. El juez conoce mejor el derecho que las partes. Y la defensa, ante el hecho planteado por la fiscalía, ¿qué ofreces tú? Es como lo que les he planteado este caso. El hecho de la agresión de la señora al policía existió. Y eso es lo que la fiscalía dice. ¿Y qué dice la defensa? Eso lo hizo por una legítima defensa incompleta. Ya pensó que la iban a agredir y antes de que la agredieran ella se defendió. Entonces ya están ahí. Están ahí los dos escenarios. Ahora probarlos. Es lo que quiere escuchar el juez. No que vengan y comiencen a llorar, a tal vez a teatralizar, a tirar el expediente, como ha ocurrido, ¿no? Ahí yo les invito a que revisen ustedes YouTube. Ahí es lo que dice este juez superior, ¿no? Que dicen, no tengamos esa falsa idea de que al juez se le va a convencer si es que hay emociones. Al juez se le va a convencer a través de... El juez tiene que llegar a la verdad y a su convencimiento a partir de la actuación de la prueba que se va a realizar. Y hay jueces en los que van a decir, pues la teoría del caso es una introducción anglosajona a nuestro derecho. Pero si leemos, por ejemplo, cómo se construye la acusación, prácticamente tiene todos los elementos de una teoría del caso. Y frente a la acusación, pues tiene que haber una respuesta a la acusación, que es la defensa. Pero si ustedes leen, no se establece dónde la defensa presenta esta alternativa a la acusación. Si bien hay una contestación de la acusación, no necesariamente es la que la defensa va a sostener para el inicio de un juzgamiento. A mí me ha pasado. A lo que me plantean en una etapa intermedia no es lo que plantean en el juzgamiento. El juzgamiento probablemente, al ver que la condena es inminente, terminan declinando el desconocimiento a los hechos y aceptan una conclusión anticipada. O no acepto una conclusión del hecho, pero sí, perdón, del hecho, pero no de la pena. O probablemente busco alguna causal de justificación, es decir, a lo que quiero referir. Los criterios que van a tener los jueces son diversos. Y hay que comenzar a conocerlos. Por eso es este mundo tan amplio, tan rico, en donde ya la era digital nos permite tener mayor información a través del portal Jurispe, ver este, cómo es que hay determinadas decisiones de los jueces, analizarlas, ponernos en los criterios que ellos van adoptando, las audiencias, en fin, es parte de la labor que tiene que realizar todo litigante. Gracias. Bien, doctor. Acá nos dicen, doctor, ¿y si el fiscal no subsana el control formal de oficio que hizo el juez, qué decide el juez? Es que nuevamente, la sanción de un control formal no es el archivo. Nuevamente, el control formal no tiene como finalidad el archivo. Quienes han instalado esta narrativa es porque saben de que hay un caso y como saben un caso comienzan a generar el desprestigio de la norma penal, procesal penal. Porque si no hay un caso, ¿cuándo es que se cae un caso?
con una excepción de improcedencia de acción o el sobreseimiento. A ver, para las personas que comprenden la norma procesal penal y no se dejan llevar por la construcción narrativa para favorecer determinados intereses. Si un abogado, dentro de su estrategia, considera que no hay caso de la fiscalía, ¿plantea un control formal o plantea el control sustancial a través de una excepción de improcedencia de acción o a través de un sobreseimiento? Queda claro que si el abogado está seguro que el hecho no es delito, plantea la excepción de improcedencia de acción y basta. Pero si no tengo la seguridad, ¿qué hago? Alargo, dilato. Y comienzo quiero que me aclares, quiero que me precises, quiero que me subsanes. Y en un proceso en donde se tiene que garantizar el ejercicio de la defensa, lo que hace un juez y un fiscal es precisamente atender esos pedidos. Entonces, nuevamente, hay pues la instalación del discurso en donde, en lugar de decir con una excepción de improcedencia de acción o un sobreseimiento, se acaba un caso que no es delito o que no hay pruebas, se comienza a utilizar la devolución de la acusación como una herramienta para cuestionar la labor de la fiscalía. Ahí es donde radica, lamentablemente, la deformación de la opinión pública. Porque si tenemos, como se dice, una pluralidad de abogados que repiten y repiten lo mismo, lamentablemente los receptores, que somos nosotros, terminamos aceptando un hecho que no es cierto como que si fuera real. El famoso miente, miente que algo queda. Miente, miente que la devolución de la acusación es mala. Y queda, y quedó. Oiga, le devolvieron la acusación, ¡qué mal! Y no es que sea mal, sino que es una garantía que dio el legislador para que la defensa pueda ejercer un mejor ejercicio de su labor. Porque si la defensa considera que no es delito, simplemente plantea su excepción de improcedencia de acción. Si la defensa cree que no hay pruebas, presenta su sobreseimiento. Y acabó el caso. Pero si no está convencida y no tiene esa seguridad y por el contrario sabe que hay un caso que puede condenar a su cliente, lo que hace pues es esta creación de guerras narrativas en las cuales, como lo repito, queda el miente miente que algo finalmente quedará. Gracias por la pregunta. Bien, doctor, acá tenemos la última pregunta por WhatsApp y nos dicen, doctor, ¿qué libros usted nos podría recomendar para poder incentivar la lectura y obviamente armar una correcta teoría del caso? Depende, ¿no? Neira Flores me parecía uno de los mejores. Su manual de derecho procesal penal, antiguo, ¿no? El caso penal, ahorita que les he mostrado, pueden ustedes encontrar, pero lo que yo les recomiendo es práctica. Bueno, quienes están litigando la adquieren, es la verdad. O sea, la primera audiencia seguramente va a ser una exposición casi universitaria, ¿no? En donde los jueces le van a llamar la atención. No me ponga lemas. Esto no es un salón de simulación de juicio oral. No me ponga lemas. De frente. ¿Cuál es el hecho? De lo que
Ahora, si un abogado o un fiscal va y le dice a un juez que tiene una agenda recargada, el lema de mi caso es, el juez lo que va a hacer inmediatamente es levantar la mirada y ver, es novato, de frente, ¿qué es lo que está planteando? Ya no voy a negar el hecho sí existió. Mi clienta lo agredió al policía, pero ¿por qué lo hizo? A eso voy, a eso es lo que voy a probar. Ahí está. Gracias. Bien, doctor, tenemos aún una mano levantada del colega Jan, por favor, para que pueda formular una pregunta. Colega, para que pueda activar su micrófono y pueda manifestar una pregunta al doctor Domingo. Buenas noches a todos. Doctor Domingo, primero felicitarle por la excelente exposición que ha dado hoy día y la gran labor que realiza cada día. Quisiera preguntarle mm, una pregunta, disculpando la redundancia. ¿Se puede ofrecer pruebas exhibicionales en el proceso penal? Esa era mi duda. Bueno, gracias, gracias por las palabras. Bueno, la última etapa, ¿no? Del proceso que es el ofrecimiento de la prueba complementaria, ¿no? Pero más allá de lo que ha regulado el Código Procesal Penal, hay una casación que la Corte Suprema ha establecido como condiciones de excepcionalidad, en donde las partes tienen que cumplir. eh, si es que, por ejemplo, fue un conocimiento sobrevenido o una circunstancia de excepcionalidad que en su momento no se pudo este, ofrecer, y es poco probable que los jueces acepten. Por lo menos en mi experiencia, yo le diría que el porcentaje es mínimo, que los jueces acepten prueba complementaria. Pero eso luego de se acabó el examen de testigos, peritos, documentos, exámenes de acusados. Ahí es el estadio en el cual los jueces eh, abren la posibilidad que las defensas puedan ofrecer alguna prueba excepcional. Gracias a la pregunta. Bien, doctor, acabo de revisar el chat y esas han sido todas las preguntas. Agradecerle nuevamente su participación y de la misma forma también desearle los mejores éxitos y parabienes en su vida profesional, como viene realizando actualmente, y esperando también que nos pueda acompañar en próximas sesiones que su casa Juris.p viene realizando. Palabras finales de su parte, por favor, doctor José Domingo. Gracias, agradecerle a Jurispe y espero estar en una próxima oportunidad. Felices fiestas patrias. Bien, doctores, eso ha sido la clase con el doctor José Domingo Pérez Gómez, una clase muy interesante que ustedes han podido escuchar por parte de Juris.p. Valoramos también el desempeño que siempre tiene el doctor José Domingo con la información que viene resaltando y de la misma forma, como siempre lo menciono, información de calidad, que es lo que necesitan cada una de las sesiones de Juris. Cualquier información, doctores, la pueden solicitar al 900-977-645 y tener cada uno de los parámetros necesarios que Juris.p viene manifestando para que ustedes puedan tener todos los beneficios que Juris.p les otorga. No se olviden que venimos realizando diferentes descuentos en nuestros diplomados y también, como lo mencionó el doctor, felices fiestas patrias para cada uno de ustedes y nos encontramos en una próxima edición. Gracias y buenas noches con todos. Cuídense mucho, doctores.